Título del libro: El secreto de la elección perdida. La verdad escondida en las desviaciones. Escrito por Vahid Sekabati. Copyright 2024 PNL Radio Inc. Introducción. A veces, en el corazón de los antiguos textos y mitos religiosos se esconden secretos que han sido incomprendidos durante miles de años. Secretos que no solo cambiaron el destino de las naciones, sino que fueron diseñados para ser redescubiertos por cada generación de una manera diferente. ¿Será que lo que nos han dicho es solo una sombra de la verdad? ¿Podrían las promesas hechas a algunos haber tenido un significado diferente, uno que no hemos podido comprender? Desde hace años, el concepto de pueblo elegido se menciona en los textos religiosos. Los judíos se consideran los elegidos de Dios, mientras que otras naciones y pueblos buscan su lugar en esta narrativa. Pero aquí se esconde una pregunta más importante: ¿esta elección implica superioridad? ¿Creó Dios a alguien superior a los demás? ¿O tal vez esta selección fue simplemente una prueba? Un gran juicio, cuyos resultados han sido muy diferentes. Lo que leerás en este libro te enfrentará a preguntas que nunca te has atrevido a hacer. ¿Es posible que los humanos, a través de una mala interpretación de los textos religiosos, se hayan conducido hacia la opresión y la injusticia? ¿Podría ser que ser elegido no fuera un derecho divino, sino más bien una responsabilidad moral? En este libro, revelaremos secretos que pueden llevarte a un mundo completamente diferente al que has conocido. Un mundo en el que ser elegido significa ser puesto a prueba, y quienes no superen esta prueba se enfrentarán a graves consecuencias. Aquí yace una verdad escondida en las sombras, una que podría redefinir la historia de la elección para ti. ¿Estás listo para levantar el velo? Las preguntas planteadas en este libro pueden conducir a respuestas que nunca esperó. La religión siempre ha sido uno de los temas más fundamentales y complejos de la vida humana. A lo largo de la historia y en todas las sociedades, la religión se ha formado como un sistema de creencias destinado a responder las preguntas fundamentales de la vida y guiar a los humanos hacia verdades y significados más profundos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las malas interpretaciones y explicaciones erróneas de las enseñanzas religiosas han convertido la religión en una herramienta para el racismo, la discriminación y la división. En este libro profundizaremos en las raíces de la religión y en conceptos clave para ofrecer una comprensión más clara de su objetivo final: guiar a la humanidad hacia la verdad. ¿Es la religión simplemente un conjunto de reglas rígidas e inflexibles, o puede ser una fuente de amor, empatía y justicia? La religión debe servir como un camino para elevar la humanidad, la ética y la justicia, no como un medio de categorización y superioridad. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿hemos, como seres humanos, realmente logrado comprender la verdad de la religión, o nos hemos dejado desviar por interpretaciones erróneas? La religión, como institución social y cultural, puede influir profundamente en nuestros comportamientos, creencias y valores. Al mismo tiempo, si no se entiende correctamente, puede actuar como una herramienta para la opresión y la injusticia. Estas contradicciones nos llevan a preguntarnos: ¿realmente se entienden e implementan correctamente las enseñanzas religiosas? ¿Nuestras interpretaciones de los textos religiosos son precisas y están basadas en la verdad? Por lo tanto, este libro explorará los impactos positivos y negativos de la religión en la vida humana, buscando respuestas a estas preguntas. Profundizaremos en las capas más profundas de las creencias religiosas en un esfuerzo por lograr una comprensión más amplia y completa. ¿La religión en la que creemos realmente nos lleva hacia la verdad y la bondad, o se utiliza como herramienta de represión y división? Este libro será un viaje de exploración al mundo de la religión y su significado.
Esperamos que con un examen cuidadoso y detallado de sus raíces y conceptos, podamos obtener una comprensión más profunda de la religión y sus impactos en la vida individual y social. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje espiritual y descubrir una verdad más profunda? Caminemos juntos por este camino y tomemos conciencia de las complejidades de la religión y su influencia en los humanos. La definición de pueblo elegido en los textos religiosos. El concepto de pueblo elegido es uno de los temas clave y controvertidos en los textos religiosos, especialmente en el judaísmo. Este término, particularmente en la Torá, se atribuye a los judíos, retratándolos como los elegidos de Dios. ¿Pero qué significa realmente esta selección? ¿Implica esto que los judíos son superiores a otros humanos o les impone mayores responsabilidades y deberes? En los textos sagrados del judaísmo, especialmente en la Torá, se menciona en numerosas ocasiones la elección de los judíos. Esta elección es, de hecho, un signo de una alianza que Dios ha hecho con ellos. Este pacto los obliga a seguir las leyes y mandamientos divinos. Por lo tanto, el concepto de pueblo elegido debe verse más como una responsabilidad que como una superioridad. En realidad, fueron elegidos para ejecutar las leyes de Dios en la tierra y crear una civilización cuyas leyes se alinearían completamente con las leyes de Dios. Este es el verdadero significado de ser elegido. Cuando hablamos de ser elegido, debemos tener presente su significado profundo y multidimensional. La elección se refiere a seleccionar un pueblo para cumplir una misión específica de acuerdo con los objetivos divinos. Esta selección en sí misma no es un signo de superioridad, sino más bien una invitación para que esa gente actúe como modelo para los demás. De hecho, la elección debe verse como un deber moral. Sin embargo, a lo largo de la historia, este concepto ha sido interpretado erróneamente, dando lugar a superioridad racial, discriminación e incluso numerosas guerras y tensiones. Por lo tanto, debemos examinar cuidadosamente si las interpretaciones actuales de la elección judía se alinean con lo que se menciona en los textos sagrados. Por ejemplo, muchos versículos de la Torá enfatizan las responsabilidades de los judíos. Uno de esos versículos dice: «Vosotros sois un pueblo especial, escogido por el Señor para ser un pueblo peculiar». Torá, Deuteronomio 14. Esta frase indica claramente que esta elección es una responsabilidad de seguir los mandamientos divinos. Sin embargo, de los textos sagrados se desprende claramente que no superaron con éxito esta prueba divina. Errores como la adoración del becerro de oro resultaron en la pérdida incluso de la oportunidad de ser elegido. Desafortunadamente, debido a una mala interpretación de los textos divinos, se llevaron a desviaciones que persisten hasta el día de hoy, causando opresión e injusticia a millones de personas inocentes. Por lo tanto, debemos distinguir entre ser elegido como deber moral y ser elegido como superioridad racial. Ser elegido significa ser invitado a hacer buenas obras y defender principios morales, no superioridad sobre los demás. Estos malentendidos han provocado gradualmente que algunas personas, en nombre de la religión y basándose en un concepto mal interpretado de ser elegidos, participen en acciones que no solo son contrarias a las enseñanzas divinas, sino que también fomentan la división y el odio en las comunidades religiosas. Porque la elección no significa superioridad. A lo largo de la historia, los conceptos religiosos se han interpretado de diversas maneras, lo que a menudo ha dado lugar a malentendidos y desviaciones ideológicas. Uno de los conceptos más significativos es el de pueblo elegido, que en las escrituras judías se atribuye al pueblo judío. Pero, ¿la elección implica realmente superioridad? ¿Se puede utilizar este concepto para justificar acciones como invadir otras tierras y desplazar a personas inocentes? Este audiolibro analiza más de cerca este tema y explica cómo una mala interpretación de este concepto puede tener consecuencias peligrosas.
Cuando Dios presentó al pueblo judío como los elegidos durante la época de Moisés, esta selección representó un llamado a la responsabilidad y la adhesión a principios morales y religiosos. La promesa de la tierra prometida les fue dada para que sirvieran de ejemplo moral en el cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, esta promesa era condicional, dependiendo de su compromiso con el camino correcto y la obediencia a los mandamientos divinos. Desafortunadamente, la historia muestra que el pueblo judío continuó desviándose, lo que resultó en que vagara por el desierto durante 40 años. Este deambular no fue solo una búsqueda física de una tierra, sino una señal de su desobediencia a los mandamientos de Dios. En otras palabras, este castigo divino fue un reflejo de su desafío y falta de adhesión a los principios morales. Dios pretendía que este castigo guiara al pueblo judío de regreso al camino correcto y les recordara que ser elegido no implica superioridad sobre los demás, sino que conlleva una mayor responsabilidad. Pese a ello, después de miles de años, algunos de estos escritos históricos han sido utilizados como justificación para la ocupación de tierras palestinas. Esta mentalidad representa un profundo malentendido de las palabras divinas y de la historia. La promesa de la tierra prometida dada durante la época de Moisés no tiene relevancia en la actualidad. Fue específico de un periodo determinado y no puede utilizarse como excusa para la violencia o el desplazamiento de millones de personas inocentes. Este malentendido y distorsión ideológica, que conduce a creencias en una superioridad racial y étnica, se han utilizado para justificar acciones como la invasión de Palestina. Las personas que hacen referencia a estos textos antiguos afirman su derecho a ocupar otras tierras y dominar a la gente, pero esa forma de pensar es claramente errónea y no ofrece ninguna base legítima para oprimir a otros. Un análisis más profundo del asunto revela que Dios castigó al pueblo judío por desviarse repetidamente de las leyes morales. Fueron arrojados al desierto como una forma de castigo divino por desobedecer los mandamientos de Dios, y este hecho no puede tomarse como justificación de los actos de violencia actuales. En verdad, al desafiar la guía divina, no solo perdieron la oportunidad de cumplir las promesas de Dios, sino que también pusieron en grave riesgo su elección. Por lo tanto, nadie puede ignorar los derechos de los demás ni reclamar superioridad basándose en la elección o en promesas históricas. La elección en realidad significa mayor responsabilidad, no superioridad sobre los demás. La gente debe aprender que tales creencias no solo son poco éticas sino que también crean tensiones y desigualdades en la sociedad. Como resultado, malinterpretar el concepto de ser elegido puede conducir a violencia, discriminación e incluso racismo. Esta distorsión ideológica no solo daña a otros sino que también pone en riesgo al llamado pueblo elegido porque las malas interpretaciones y malentendidos sociales pueden erosionar los fundamentos morales y espirituales, debilitando la confianza y la solidaridad social. En resumen, malinterpretar el concepto de elección puede tener consecuencias peligrosas, tanto a nivel individual como social. Es esencial examinar estas ideas cuidadosamente y prevenir interpretaciones erróneas para evitar malestar y discriminación. La gente debe comprender que ser elegido no significa superioridad, y ningún grupo o raza puede explotar conceptos religiosos para ignorar los derechos de los demás. Esta comprensión puede fomentar la unidad y la solidaridad entre las personas, lo que conducirá al progreso moral y humano en la sociedad. Malentendidos y sus consecuencias. Esta cuestión no se aplica únicamente al judaísmo, malentendidos similares también pueden ocurrir en otras religiones. Un error común es la noción de superioridad racial, que algunos individuos derivan del concepto de elección. Este pensamiento puede tener graves consecuencias, ya que fomenta la discriminación y el racismo. Algunos grupos, basándose en esta creencia errónea, se consideran superiores a otros, usándola para justificar comportamientos inmorales e inhumanos que conducen al aislamiento y la división. Este tipo de pensamiento no solo daña los valores religiosos sino que también crea tensiones sociales y crisis humanas.
El malentendido sobre la elección no se limita al judaísmo, sino que también se puede encontrar en otras religiones. Por ejemplo, en algunas interpretaciones del Islam se menciona un tipo de elección que podría conducir potencialmente a malentendidos y extremismo. En la historia islámica, ha habido musulmanes que abusaron de los versos coránicos para reclamar superioridad sobre los demás. Esto indica que los malentendidos religiosos son un problema generalizado en diversas religiones. De hecho, estos malentendidos se intensifican particularmente cuando las enseñanzas religiosas se malinterpretan o caen en manos de personas ignorantes o extremistas. Estas personas impulsan sus ideas en nombre de la religión, abusando de las enseñanzas divinas. Por lo tanto, debemos abordar seriamente esta cuestión y trabajar para evitar la propagación de tales malentendidos. Estos malentendidos pueden tener consecuencias peligrosas. El racismo y la discriminación derivados de estas interpretaciones incorrectas pueden provocar guerras, tensiones sociales e incluso genocidio. La historia está llena de ejemplos que muestran cómo las malas interpretaciones de las enseñanzas religiosas pueden conducir a la violencia y la injusticia. Por ejemplo, a lo largo de la historia, varios grupos religiosos han explotado creencias y enseñanzas para justificar acciones inhumanas. Las guerras religiosas, la persecución de minorías y muchas otras crisis humanas surgen de malentendidos y falsas interpretaciones de las enseñanzas religiosas. Como tal, es importante que nosotros, como seres humanos, examinemos de cerca y con cuidado las enseñanzas religiosas, esforzándonos por evitar malentendidos e interpretaciones falsas. También debemos ser conscientes de las consecuencias negativas de estas interpretaciones erróneas y trabajar para promover las enseñanzas religiosas de manera que mejoren la humanidad, el amor y la empatía. También es importante recordar que los malentendidos suelen ser beneficiosos para unos pocos elegidos que explotan las enseñanzas religiosas para sus propios fines. Por esta razón, es nuestro deber alejarnos de estos malentendidos con conocimiento y conciencia, esforzándonos por elevarnos unos a otros. Debemos recordar que la religión, especialmente en todas las religiones, debe guiar a la humanidad hacia la verdad y la bondad, no servir como herramienta para la división y el conflicto. Es nuestra responsabilidad trabajar juntos para lograr estos objetivos. Interpretación de la Kabbalah y el Talmud, comprensión de las complejidades. En esta sección, exploraremos los textos cabalísticos y talmúdicos y examinaremos cómo, especialmente en el mundo contemporáneo, estos textos pueden malinterpretarse como signos de superioridad racial o religiosa judía. Cada uno de estos textos contiene capas profundas y complejas que requieren una interpretación cuidadosa e informada. La Kabbalah, como escuela mística dentro del judaísmo, profundiza en la contemplación profunda sobre cuestiones espirituales. Enseña que a través del pensamiento místico se puede alcanzar una comprensión especial de Dios y del universo. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han malinterpretado estos textos místicos y simbólicos para justificar la superioridad y el racismo. El Talmud, como fuente legal y ética esencial del judaísmo, contiene numerosos debates sobre leyes y enseñanzas religiosas. Como referencia importante para comprender las enseñanzas judías, debe estudiarse teniendo en cuenta su contexto histórico y social. En realidad, el Talmud nunca debe verse como un signo de superioridad, sino más bien como una herramienta para guiar a las personas hacia una vida ética y humana. Muchas personas, especialmente hoy en día, leen estos textos de forma superficial y sin una comprensión profunda de su contexto, lo que les lleva a conclusiones erróneas. Estos malentendidos pueden resultar en racismo, discriminación e injusticia, debilitando en última instancia la humanidad y la moralidad. La idea de superioridad que algunas personas extraen de los textos cabalísticos y talmúdicos es, de hecho, el resultado de interpretaciones erróneas nacidas de una falta de comprensión adecuada. Estos conceptos erróneos dañan no solo a la comunidad judía sino también a la humanidad en su conjunto.
Por ello, es fundamental que aumentemos nuestra conciencia y desarrollemos una correcta comprensión de estos textos. Uno de los aspectos más importantes de la Kabbalah es su esfuerzo por guiar a los humanos hacia una comprensión más profunda de la existencia y de Dios. Esta comprensión profunda requiere mucha reflexión y cualquier interpretación superficial puede dar lugar a malentendidos. Por ello, al estudiar estos textos debemos prestar atención a su contexto histórico y filosófico. Respecto al Talmud, se puede decir que este texto, como discusión religiosa y jurídica, nos recuerda que cada individuo debe respetar los derechos de los demás y esforzarse por vivir en una sociedad de justicia y equidad. Por tanto, cualquier interpretación incorrecta de estos textos no solo infringe los derechos de los demás, sino que también crea tensiones y conflictos en la sociedad. Las malas interpretaciones y malentendidos de estos textos solo crean división y discordia entre las personas. Como seguidores de la religión e individuos reflexivos, es nuestra responsabilidad comprender profunda y correctamente estas enseñanzas, promoviendo la empatía, la bondad y la justicia en la sociedad. La religión, especialmente en todas las religiones, debe guiarnos hacia la bondad y la verdad, no hacia la superioridad y la división. ¿El pueblo elegido, responsabilidad o superioridad? En esta sección abordaremos la pregunta, ¿ser elegido significa mayor responsabilidad o superioridad sobre los demás? En realidad, ser elegido en los textos religiosos se define como un deber ético asignado a un grupo específico de personas. Este concepto nunca debe interpretarse como un signo de superioridad racial o religiosa. Para comprender mejor este concepto, debemos recurrir a los textos sagrados y las enseñanzas religiosas. En la Torá, Dios presenta al pueblo judío como el pueblo elegido, y esta elección se refiere a su selección para seguir los mandamientos divinos y adherirse a los principios morales. Esta elección no es en modo alguno una indicación de superioridad racial o humana, sino más bien una invitación a aceptar mayores responsabilidades. Por ejemplo, en varios versículos de la Torá, particularmente en Éxodo, Dios pide al pueblo judío que siga sus leyes y mandamientos y que sirva de modelo para los demás. Se trata de una pesada responsabilidad que conlleva serias obligaciones. Por lo tanto, la elección aquí se presenta como un pacto con Dios para actuar con justicia y equidad, no como un motivo de arrogancia o superioridad. La cuestión que se plantea aquí es por qué algunas personas interpretan este concepto de manera diferente y lo utilizan como justificación del racismo o la superioridad. Estos malentendidos surgen de una falta de comprensión adecuada de las enseñanzas religiosas y de la falta de reconocimiento de las responsabilidades éticas que conlleva la elección. Si consideramos cuidadosamente este concepto, nos damos cuenta de que ser elegido, como una responsabilidad, debe apuntar a mejorar la moralidad y la humanidad, no como una herramienta para justificar la discriminación y la división. Desde la antigüedad hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado el concepto de pueblo elegido desde una responsabilidad ética hasta una herramienta para justificar la superioridad racial? Esta transformación y los factores que contribuyen a estos malentendidos y malas interpretaciones requieren un examen más profundo de las enseñanzas religiosas y su impacto histórico. Al final, debemos enfatizar que ser elegido no implica una diferencia de esencia o raza, sino más bien una diferencia de responsabilidades y deberes éticos. Dios no considera superior a ninguna nación o raza por su origen étnico. Más bien, sus criterios principales se basan en la piedad, la justicia y la moralidad. Por lo tanto, cualquier interpretación incorrecta del concepto de elección no solo no beneficia a ese grupo, sino que perjudica a toda la sociedad. Para obtener una comprensión más profunda de este tema, en este capítulo examinaremos ejemplos de cómo varios grupos e individuos han abusado del concepto de elección y lo han utilizado como base para la división y la discriminación. Esto es especialmente importante en los tiempos contemporáneos, ya que con el surgimiento de ideologías racistas y complejos de superioridad, necesitamos reconsiderar nuestra comprensión de la elección y nuestras responsabilidades éticas.
Este concepto no es solo una responsabilidad, sino también una oportunidad de servir a la humanidad y construir una sociedad justa y humana. De hecho, la elección es un llamado a la ética y la justicia, no una invitación a la superioridad y la autoglorificación. Si nosotros, como seguidores de la religión y personas reflexivas, entendemos correctamente estas responsabilidades, podemos avanzar hacia una sociedad mejor y más humana. Ejemplos de malas interpretaciones religiosas en otras religiones. En esta sección, examinaremos ejemplos de malas interpretaciones religiosas en varias religiones e intentaremos ofrecer una comprensión profunda de cómo ocurren estas malas interpretaciones y sus impactos en las sociedades humanas. La historia de la humanidad está llena de numerosos casos que muestran cómo algunos individuos o grupos han utilizado conceptos religiosos para justificar la discriminación, el racismo, la violencia e incluso las guerras. Estas malas interpretaciones han afectado significativamente las relaciones humanas y la correcta comprensión de las enseñanzas religiosas. Un ejemplo notable de mala interpretación en la historia del cristianismo es el uso de enseñanzas religiosas como justificación de la esclavitud y la discriminación racial. En diferentes momentos, algunos cristianos han apoyado la esclavitud haciendo referencia a textos sagrados, considerándola permisible. Al malinterpretar los versículos de la Biblia, intentaron legitimar el sistema de esclavitud, despojando así a todo un grupo de sus derechos humanos más fundamentales. Esto no solo condujo a la discriminación y la opresión racial, sino que también empañó la imagen del cristianismo y sus enseñanzas. También en el Islam se han observado casos de malas interpretaciones. A lo largo de la historia, algunas personas han utilizado versículos coránicos para justificar la violencia y la guerra. Estas malas interpretaciones a veces han sido tan extremas que han conducido al terrorismo y a la violencia generalizada. En lugar de captar los profundos principios humanitarios y éticos del Corán, se centran únicamente en versículos específicos, interpretándolos para servir a sus propios intereses. En otras palabras, la mala interpretación del concepto de yihad como herramienta para justificar la violencia y el extremismo es una de las cuestiones críticas a este respecto, siendo ejemplos claros los grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS. Otras religiones, como el hinduismo y el budismo, también muestran ejemplos de malas interpretaciones religiosas. En el hinduismo, el sistema de castas se ha convertido en una forma de mala interpretación religiosa, mediante la cual los individuos se dividen en diferentes grupos según la raza y la clase social. Este sistema no solo ha creado desigualdades sociales, sino que también ha impedido que las personas accedan a sus derechos humanos básicos. Casi ninguna religión está inmune al riesgo de malas interpretaciones. Las personas, con sus interpretaciones y comprensiones personales, pueden torcer las enseñanzas religiosas de maneras que no solo contradicen el espíritu de la religión, sino que también crean división y conflicto dentro de la sociedad. Las malas interpretaciones no solo dañan la reputación de la religión, sino que también pueden conducir a la discriminación y la opresión en las sociedades humanas. Por lo tanto, siempre debemos esforzarnos por lograr una comprensión correcta y profunda de nuestras enseñanzas religiosas y, en lugar de confiar en interpretaciones superficiales, centrarnos en los significados profundos y los valores humanos inherentes a estas religiones. Nuestra responsabilidad como seguidores de religiones es evitar malas interpretaciones y ayudarnos mutuamente a comprender mejor los conceptos religiosos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más humana y justa, distanciándonos de la discriminación, el racismo y la violencia. Comparando religiones y sus mensajes compartidos. En esta sección, exploraremos los mensajes compartidos de todas las principales religiones del mundo e intentaremos demostrar cómo estos mensajes pueden servir como un puente para establecer comunicación y entendimiento entre seguidores de diferentes religiones.
Al examinar la historia de las religiones, nos damos cuenta de que, a pesar de las diferencias en rituales, costumbres y creencias, están estrechamente alineadas en áreas como la humanidad, la justicia y la ética. Esta proximidad puede servir como base sólida para la coexistencia pacífica y la creación de un mundo más justo y equitativo. Una introducción a los valores comunes. Todas las religiones enfatizan la importancia de la humanidad. Este valor está en el corazón de todas las enseñanzas religiosas y recuerda a los seguidores que cada ser humano debe ser respetado y sus derechos preservados. Por ejemplo, en el cristianismo, las enseñanzas de Jesucristo enfatizan el amor al prójimo y el perdón. En el Islam, el Corán enfatiza la igualdad y la justicia e insta a los musulmanes a respetarse unos a otros y evitar la opresión. En el hinduismo, el concepto de karma refleja la idea de que las acciones de una persona en este mundo tienen consecuencias morales y sociales. El mensaje de justicia y ética. La justicia es uno de los principios fundamentales de todas las religiones. En el Corán, Dios ordena a los musulmanes observar la justicia en sus tratos con los demás. En la Biblia, Jesús enfatiza que las personas deben tratar a los demás con justicia. En el taoísmo, el concepto de Tao enseña a los humanos a interactuar con la naturaleza y con los demás con justicia y respeto. Estos ejemplos resaltan el hecho de que la justicia es un principio fundamental en todas las religiones principales y ninguna fe puede desviarse de esta verdad fundamental. El papel de la religión en la mejora de la sociedad. El propósito de la religión es, en verdad, elevar la vida humana hacia una mejora. Las religiones deberían actuar como herramientas para crear una sociedad justa e igualitaria. En muchas religiones, los mandamientos y las leyes enfatizan la importancia de ayudar a los necesitados, los huérfanos y los vulnerables. Este enfoque en ayudar a los demás no solo es moralmente importante sino también socialmente significativo, ya que establecer la justicia social y eliminar la pobreza y la desigualdad crea una sociedad sana y sostenible. ¿Cómo se pueden utilizar los mensajes religiosos? Uno de los grandes desafíos de la sociedad humana es cómo utilizar los mensajes centrales de la religión para crear un mundo justo e igualitario. En este sentido, los líderes religiosos y los sociólogos necesitan colaborar y crear espacios de diálogo e intercambio de ideas para ofrecer soluciones prácticas. Por ejemplo, la celebración de conferencias y reuniones interreligiosas puede promover el entendimiento mutuo y aumentar la conciencia pública sobre los valores compartidos de las religiones. En conclusión, se puede decir que todas las religiones divinas enfatizan principios comunes que pueden servir como base para la coexistencia pacífica y el avance social. En última instancia, este mensaje compartido debe verse como una guía práctica para nuestras vidas y nuestros esfuerzos por mejorar las condiciones sociales. Cuando los seguidores de una religión se centran en sus puntos en común y no en sus diferencias, pueden construir un mundo mejor para ellos y las generaciones futuras. Este capítulo nos recuerda que cada uno de nosotros, como representantes de nuestra fe, tiene la responsabilidad de utilizar los mensajes centrales de la religión para promover la humanidad y establecer la justicia en la sociedad. Consecuencias de malas interpretaciones pasadas que conducen a los desafíos actuales. En esta sección, examinaremos las consecuencias de las malas interpretaciones históricas y cómo han llevado a los desafíos actuales en las relaciones internacionales y sociales. En el mundo actual, somos testigos de un aumento de los conflictos religiosos y étnicos, con raíces en las interpretaciones incorrectas de los textos religiosos y el mal uso de la historia pasada. Estos problemas han tenido impactos globales, provocando crisis y tensiones humanas. Malas interpretaciones y sus consecuencias. Las malas interpretaciones se refieren a una comprensión incorrecta o tergiversación de conceptos y textos religiosos que pueden tener graves repercusiones. La historia nos ha mostrado cómo estas malas interpretaciones han conducido,
con el tiempo, a interpretaciones racistas y prejuicios religiosos que, en última instancia, han provocado guerras y conflictos. Por ejemplo, las interpretaciones extremas de los conceptos religiosos en algunas sociedades islámicas han dado lugar a grupos radicales y extremistas que participan en actos violentos en nombre de la religión. Conflictos religiosos y étnicos. Muchos de los conflictos religiosos y étnicos que presenciamos hoy tienen sus raíces en interpretaciones históricas erróneas. Estos conflictos pueden surgir de diferencias religiosas, étnicas y raciales y escalar gradualmente hasta convertirse en violencia y disputas. Por ejemplo, los conflictos entre musulmanes y cristianos en algunos países ilustran el hecho de que los malentendidos y la incapacidad de comprender las creencias de cada uno pueden conducir a enfrentamientos graves y mortales. Supremacía racial. La supremacía racial es otra consecuencia de malas interpretaciones históricas que aún se observan en diversas sociedades. Algunos grupos, debido al mal uso de los textos religiosos y a interpretaciones incorrectas, se consideran superiores a otros, y este sentido de superioridad conduce a la discriminación y la opresión. Esta forma de supremacía no solo afecta negativamente a las relaciones humanas, sino que también puede conducir a la violación de los derechos humanos y al surgimiento de regímenes autoritarios. Desafíos actuales. En el mundo actual, enfrentamos numerosos desafíos arraigados en malas interpretaciones del pasado. Uno de esos desafíos es la crisis migratoria y de refugiados causada por conflictos y tensiones resultantes de interpretaciones religiosas erróneas. Millones de personas, impulsadas por la guerra y la inseguridad, se ven obligadas a abandonar sus países en busca de lugares seguros donde vivir. Esta situación puede generar nuevas tensiones en las sociedades de acogida, dando lugar a problemas como el racismo y la discriminación contra los inmigrantes. Tendencias globales y la necesidad de solidaridad. Las tendencias globales resaltan la necesidad de solidaridad entre naciones y culturas. En el mundo actual, para afrontar los desafíos causados por las malas interpretaciones históricas, es necesario que las sociedades colaboren y, en lugar de centrarse en las diferencias, enfaticen sus puntos en común. Debemos buscar crear espacios de diálogo e intercambiar ideas para aprender de las experiencias de los demás y encontrar soluciones apropiadas para resolver problemas compartidos. En resumen, las malas interpretaciones históricas no solo afectan las relaciones interpersonales y sociales, sino que también conducen a desafíos mayores. ¿Cómo podemos volver al camino correcto de la religión? Existen soluciones para prevenir malentendidos religiosos y regresar al camino correcto de la fe. En el mundo actual, con sus numerosos desafíos, es crucial lograr un entendimiento común a través de una comprensión correcta y profunda de los conceptos religiosos. Esto no solo fortalece las relaciones interreligiosas, sino que también crea un entorno pacífico y justo para toda la humanidad. Una de las herramientas clave para lograr este objetivo es el diálogo interreligioso. Estas conversaciones brindan una oportunidad para que personas de diferentes religiones intercambien ideas. Este diálogo puede fomentar una mejor comprensión de las creencias de cada uno, centrándose en los puntos comunes humanos en lugar de las diferencias. A través de conferencias, seminarios y programas educativos, podemos crear un espacio inclusivo y de apoyo donde personas de todas las religiones se sientan escuchadas. Estas interacciones ayudan a reducir conceptos erróneos y mejorar las conexiones humanas. La investigación científica e histórica también juega un papel importante en este proceso. Al utilizar métodos científicos e históricos, podemos interpretar los textos sagrados con mayor precisión y obtener una mejor comprensión del contexto histórico en el que se escribieron estos textos. Estos estudios pueden mostrarnos cómo se han formado malentendidos a lo largo de la historia y qué factores contribuyeron a las desviaciones religiosas.
Este conocimiento nos permite abordar con mayor precisión los principios y valores fundamentales de la religión, lo que lleva a un entendimiento común y justo. Una comprensión más profunda de los textos religiosos también es un paso eficaz en este sentido. Es esencial un estudio cuidadoso de los textos sagrados y la atención a las diferentes interpretaciones y significados. Esto requiere diligencia constante, asegurando que se apliquen métodos de interpretación adecuados. También es importante recordar que los textos religiosos deben interpretarse dentro de su contexto histórico y cultural, evitando distorsiones modernas. En última instancia, la religión debería servir como un medio para fortalecer la unidad humana y fomentar la justicia. En lugar de utilizar la religión para justificar la discriminación y la superioridad, deberíamos buscar formas de promover la solidaridad y la coexistencia pacífica entre las personas. En el mundo actual, donde enfrentamos muchos desafíos, es esencial utilizar las enseñanzas religiosas para crear un mundo más justo e igualitario. En conclusión, regresar a la verdad y al camino correcto de la religión requiere esfuerzo continuo, empatía y comprensión mutua. A través del diálogo, la investigación y una comprensión más profunda de los textos religiosos, podemos avanzar hacia un mundo más justo y pacífico. Depende de nosotros utilizar nuestras enseñanzas religiosas como herramientas para promover la unidad y la amistad entre las personas, avanzando hacia una sociedad mejor y más justa. Conclusión. La religión, como guía para la humanidad, debe recordarnos que todas las personas son iguales y que Dios no favorece a nadie excepto por su piedad y ética. Esto es fundamental porque, en muchos casos, los malentendidos de los conceptos religiosos conducen al racismo, la discriminación y las desviaciones morales. Conceptos como el de pueblo elegido deben interpretarse dentro de su contexto histórico y significativo y no deben utilizarse como justificación de la superioridad racial o religiosa. Estas malas interpretaciones de los textos religiosos no solo crean división y tensiones sociales, sino que también debilitan los fundamentos morales y humanos. Si actuamos con base en los principios éticos y humanos de la religión, en lugar de crear divisiones basadas en raza o credo, podemos ayudar a construir una sociedad justa y compasiva. Además, debemos reconocer que cada individuo, independientemente de su religión o cultura, es una parte respetada de un todo mayor. Al final, el principal objetivo de la religión debería ser la elevación de la humanidad y la mejora de la vida de todas las personas. Al comprender los verdaderos principios y enseñanzas de la religión, podemos dar pasos hacia una vida más justa y pacífica, usándola para fortalecer la unidad y la solidaridad entre las personas.